Vamos a ver la práctica hidrostática, lo tengo Inicialización. preparado. Ah, genial. El, el punto uno y el punto 2. Eh, el punto uno, bueno, no está muy complicado, pero está bueno para ir introduciendo lo que les comentaba de, de empuje. Bueno, tenemos una fuerza neta ejercida sobre el tímpano debido al agua por encima cuando está nadando en el fondo de una piscina de 5 metros de profundidad. Considere que el tímpano tiene un área de 1 centímetro cuadrado. ¿Sí? No es tan difícil de imaginar a una persona. Todos nos metimos a una pileta, ¿no? O piletín, o lo que fuera. Y vemos que cuando nos metemos, sentimos una presión en todo el cuerpo. ¿Sí? Sentimos una presión en todo el cuerpo y a más de uno le habría haber pasado que se le metió agua en el oído. Bueno, esa agua ingresa por el empuje que ejerce el líquido este sobre nuestros oídos. Bueno, después tenés que andar saltando y sacándote el agua de la oreja porque es re molesto. Y aparte que te puede hacer una infección si no te saca el agua. Eh, bueno, este ejercicio lo que hace es calcular la fuerza que va a ejercer este líquido que está sobre el nadador. ¿Sí? A ver, imagina que está la pileta, esta línea que está acá es el líquido. El nadador dice que está a una profundidad de 5 metros. ¿Sí? Está en la profundidad de 5 metros y tenemos el área del tímpano que son 1 centímetro cuadrado. No, me sale el número. Vamos a ver aquí. Tenemos 1 centímetro cuadrado. Bueno, ustedes, este, para que vayamos sabiendo un poquito de lo que es la hidroestática, tenemos que saber lo que es un empuje, ¿sí? Ya que es igual, el empuje es igual a la densidad de un fluido. En este caso, esta persona está sumergida en un fluido que es agua por la aceleración de la gravedad, por el volumen sumergido, el volumen del cuerpo sumergido. Este, el empuje es la fuerza que hace, en este caso el fluido, en este caso agua, sobre nosotros. Por ejemplo, si nos metemos en una pileta y queremos saltar, vamos a sentir que es más fácil saltar en agua que saltar afuera en el aire, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si hacemos sumatoria de fuerzas, que es lo que vamos a hacer ahora, vamos a ver que aparece una fuerza que va a estar a favor de nuestro salto. ¿Sí? O sea que nos va a ayudar a disminuir el peso que ejerce la gravedad sobre nosotros. Eso es lo que nos da la sensación de que cuando saltamos, en realidad lo que pasa es que estamos como más livianos cuando saltamos en agua, por ejemplo. Entonces, si lo vemos de cualquier forma, yo si tengo algo sumergido, imaginen que eso es una cajita, no es una tapa, lo que sea, entonces va a tener un empuje de abajo
hacia arriba, ¿sí? Que va a ser igual a la densidad del fluido por G por el volumen sumergido. Y bueno, el volumen sumergido, bueno, el volumen siempre lo podemos reemplazar por área, por altura, ¿sí? ¿Y qué más? Bueno, la densidad que era igual, como hablábamos, los que están cursando química, hay que era igual masa sobre volumen. Ahí ya tenemos ecuaciones que nos van a hacer más adelante, que nos sirven para todo lo que es hidroestática. ¿Y qué más tenemos que saber? A ver, lo que es la presión, también es importante que sepamos que es igual a una fuerza sobre un área, aplicada sobre un área. ¿Sí? Y bueno, todo con su unidad, ¿no? Vamos a ver que la densidad tiene unidades siempre de kilogramos o gramos sobre metros cúbicos o centímetros cúbicos. Y la presión vamos a tener que es igual a Newton sobre metro cuadrado, o que también es igual a Pascal. Pascal. Y tenemos, bueno, después hay otras unidades más de presión, pero por lo general siempre, no siempre, pero por lo general, tratamos de llevar todo a Pascal, que es una, que hace que se nos simplifique. Y tenemos que trabajar todo siempre en la misma convención de unidades. Bueno, después, como tenemos presión, después tenemos otra opción, otra ecuación. Bueno, esta ecuación van a ser la que vamos a utilizar en este ejercicio. Y en el 2 también. Y bueno, después tienen que saber que cuánto equivale a un pascal, por ejemplo, cuando a veces tenemos que pasarlo a atmósfera. Por ahí algunos ejercicios piden que pasemos de pascal a atmósfera. ¿Sí? Eso, ponen en Google así, pasar de pascal a atmósfera y ya lo tenemos. O también si se fijan en las calculadoras, en la tapita de atrás, muchas calculadoras tienen la conversión de unidades. Si se fijan, tienen un montón de unidades para convertir. Y aparece lo que es pascal y también aparece atmósfera. De pascal a atmósfera, también a milímetros de mercurio y de kilogramos fuerza también. Kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados también. Eso es como un dato para que lo tengan en cuenta. Bueno, con esta fórmula ya podemos ir a lo que es el desarrollo de este ejercicio. Bueno, acá está mi dibujo, igual de feo que lo hice recién. Acá mientras se entienda el dibujo, no importa si es lindo o feo. Bueno, acá la pileta, la persona que está nadando y sabemos que está a una profundidad de 5 metros. No está proporcional el tamaño del cuerpo con los 5 metros, ya sé, pero imagínense que esos son 5 metros y que la persona sería mucho más chiquitita en comparación a los 5 metros. A menos que sea una persona, no sé, de 45 metros más o menos. Bueno, tenemos esto y tenemos de dato el área del tímpano. Entonces tenemos dos datos. Dos datos que son la profundidad y el área del tímpano. ¿Qué otro dato más decíamos que teníamos oculto y que no necesariamente nos lo tienen que estar escrito en números, como le decía? Es la densidad del agua, por ejemplo, del fluido. Acá cuando dice que está debido al agua, a ella nos están dando de dato el fluido
de que estamos, con el que estamos tratando, entonces sabemos que tenemos que tener la densidad del agua. Y como la densidad del agua es como conocido, que como decir la aceleración de gravedad, es como un dato que ya nos están dando ahí en, el, en la consigna de problema. Bueno, lo primero que vamos a hacer es calcular la presión, ¿sí? La presión que va a ejercer el agua a esta profundidad de 5 metros, ¿sí? Lo que vamos a sacar es si una persona se va metiendo en la profundidad de- de un líquido, cuanto más profundo esté, más presión va a tener. Entonces vamos a usar la fórmula que presión es igual a la densidad por G por H, ¿sí? La densidad del agua son 100 kilogramos, acá me faltó sobre, este, kilogramos sobre metros cúbicos, acá era sobre metros cúbicos, por los 9,8 por 5 metros. Acá si ven en la fórmula, van a ver lo que les estaba comentando, de que cuando vayamos aumentando la profundidad, o sea el H, voy aumentando la presión. Cuanto más hondo se vaya este nadador, más presión va a ejercer el agua sobre todo su cuerpo. Y a nosotros nos está interesando la presión que está ejerciendo sobre su tímpano. Entonces lo que vamos a hacer es, en el tímpano, acá sería en el tímpano, vamos a ver que la presión va a ser igual a la fuerza que está ejerciendo la fuerza neta que está ejerciendo todo el sistema sobre el tímpano, sobre el área del tímpano. Entonces yo lo que tengo que hacer es despejar la fuerza, paso el área esta, la paso multiplicando para el término, entonces va a ser fuerza igual a presión por área. La presión la acabo de sacar acá, ¿sí? Acá vemos que newton sobre metro cuadrado es pascales, me da 49.000 newton sobre metro pascales por el área del tímpano. Pero yo no puedo usar directamente el dato este porque no me están coincidiendo las unidades. Entonces yo lo que tengo que hacer es una conversión de unidades, centímetros cuadrados, de un centímetro cuadrado, yo tengo que pasar a metros cuadrados. Entonces yo voy a poner que un metro cuadrado, acá cuando hay que elevar al cuadrado yo siempre hago así. Después yo cuando vea el cubo y todo eso ya un embole hace para mí, no sé para ustedes. Oh, a ver, voy a escribir bien. Vamos a poner un centímetro cuadrado y a esto yo todo lo elevo al cuadrado. ¿Sí? Va, pucha, me equivoqué. Quería escribir bien y terminé haciendo no. Un metro son 100 centímetros y a esto lo elevo al cuadrado y yo voy a tener la unidad. Entonces 100 al cuadrado, 100 al cuadrado me da 10.000 y 1 sobre 10.000 me da 1 por 10 la menos 4, y como se me van a simplificar los centímetros cuadrados, va a ser metros cuadrados. ¿Ve? De hecho, los pongo acá. Y ahora solamente me queda hacer la multiplicación y me va a quedar que la fuerza neta que nos está solicitando acá el problema es igual a 4,9 newton. ¿Hay alguna duda de esto? Entonces el problema es sencillo, pero capaz que nos mareé con la introducción de la fórmula o algo. Si tienen alguna duda me avisan.
¿Se entendió? ¿Quedó claro? Muy bien. Si alguien tiene dudas, me avisa, no hay drama. ¿Quedó claro? Bueno, con las mismas ecuaciones que les comentaba hace un ratito, vamos a pasar sobre el siguiente problema que dice cuál es el área del menor bloque de hielo de 30 centímetros de espesor que soportará exactamente el peso de un hombre de 90 kilogramos fuerza. La densidad relativa de hielo es de 0,917 y está flotando en agua dulce. ¿Sí? Acá como vemos, como les decía recién, nos están dando como dato la densidad de hielo y nos está diciendo que estamos en agua dulce. ¿Sí? Entonces también nos está dando de dato cuál es el fluido, entonces podemos ir a buscar una tabla. Si dijeran, por ejemplo, en vez de agua dulce, si dijeran mercurio, bueno, vamos a tener que ir a una tabla, buscamos mercurio, densidad de mercurio y ya tenemos el dato. ¿Sí? En este caso de agua dulce, que podemos usar el dato que ya teníamos anteriormente. Bueno, acá tenemos 30 centímetros de espesor. Entonces acá, ¿cómo lo imaginamos? Acá podríamos imaginar como no sé, a ver, acá no pasa mucho, ¿no? Capaz que en el norte sí, pero en otro lado que se ve que hay un lago congelado y hay una capa de hielo y una persona se para encima. Lo que me están pidiendo, cuál es el área de ese, acá sería un bloque de hielo, ¿sí? Que soporta el peso de un hombre de 90 kilogramos. O sea, si yo tengo un lago y tengo acá un bloque de hielo de como 30 centímetros de espesor y tengo una persona parada acá, de 90 kilogramos, eh, el bloque no se tendría que hundir, ¿sí? Para que me esté soportando esa persona. Entonces tendríamos que hacer que el agua va a ser el punto justito en que el bloque no se hunde del todo, se tapa todo por agua, pero no se llega a hundir. Y está aguantando a la persona esta. Vamos a hacer vamos a tomar en cuenta esa idea, ¿sí? Porque va a ser el punto justo, cuando ya tapa al bloque, el punto justo antes de que se termine de hundir. Una vez que ya se empieza a hundir, ya bueno, ya quedó. Chao, no lo encontramos. Eh, bueno, entonces lo que vamos a plantear es lo que le comentaba al principio de una sumatoria de fuerza, ¿sí? Acá, bueno, el nombre nos dice hidroestática, o sea que estamos tratando con objetos que están en reposo. Entonces todas las sumatorias de fuerza que hagamos van a ser igual a cero. Bien, bueno, acá no me di cuenta y salió mi dedo en la foto. Pero después de eso, acá tenemos el bloque de hielo, me imaginemos con 30 centímetros de espesor, una persona de 90 kilogramos fuerza encima, y tenemos que calcular, ya dijimos, el área de este bloque de hielo que haga que no se hunda, que soporte a la persona. Bueno, tenemos de datos la densidad del hielo, que era 0,17 glucosilidades gramos sobre centímetro cúbico, y la densidad del agua, que la teníamos hace un rato, era 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Sí? Acá si lo vemos, así nomás, tenemos que ver, lo podemos hacer antes o después del desarrollo del problema. Tenemos que hacer coincidir la unidad, ya que tenemos dos unidades diferentes, entonces tenemos que buscar una conversión. Bueno, acá tenemos sumatoria de fuerza, ¿sí? Sumatoria de fuerza, vamos a ver, ¿qué dijimos?
que el líquido va a ejercer un empuje sobre el bloque este de hielo. ¿Sí? ¿Qué otra fuerza tenemos? El peso de esta persona, que va a ir para abajo. El empuje siempre va a ir de abajo hacia arriba. Y que tenemos el peso del bloque de hielo. ¿Sí? Que también va para abajo. Entonces, un poco mención de signos, yo puse que todo lo que va para abajo era positivo y todo lo que va para arriba es negativo. Lo puedo hacer así o al revés, vamos a ver que es lo mismo. Todo está igualado a cero, entonces vamos a tener que el empuje, como va para arriba, es negativo, el peso del hombre, como va para abajo, es positivo, el peso del hielo, del bloque de hielo, también es positivo, es igual a cero. A mí lo que me está interesando acá es el empuje, este empuje. Vamos a hacer que eh, vamos a hacer pasaje de término, el peso del hombre en la talla de hielo va a ser igual al empuje digamos que era el volumen, del cuerpo sumergido por G por lo que es la densidad del líquido, que era agua dulce, agua, ¿sí? Es igual al peso del hombre, que ya lo vayamos sabiendo de otras prácticas, que era M por G, más el peso del hielo. El peso de hielo lo vamos a hacer también como el volumen del hielo por G por la densidad de hielo. ¿Sí? Entonces yo voy a juntar todo lo que tenemos volumen para un lado para poder despejar este volumen. Acá hacemos la salvedad de que el volumen va a ser igual porque bueno, lo que se está desplazando, el líquido desplazado va a ser exactamente lo mismo porque estamos diciendo que el hielo está a punto de hundirse, o sea que está casi tapado, está tapado todo por el agua. Entonces tenemos paso de esta parte para allá, tenemos esto, saco factor común de volumen, G por la densidad del agua menos G por la densidad de hielo es igual a M por G. Ahora despejo volumen, a esto lo paso dividiendo. Bueno, todos estos son datos. La masa, G, todos son datos, los reemplazamos. Acá si ven, yo ya hice el pasaje, lo puse todo en kilogramos sobre metro cuadrado para que me coincidan todas las unidades. Todo esto me da, si hacemos todas las cuentas, me da 1,084. Esto me tiene que dar metros cúbicos. Metros cúbicos. Y volumen era área por altura. Hacemos área por altura porque la altura la tenemos acá de dato. ¿Sí? Acá era metro cúbico. Esta despejamos el área. La altura la pasamos dividiendo, que era 30 centímetros. Tengo que pasarla a metros. Si me simplifican acá los metros, acá queda metro cuadrado. Hago la división y me da que el área es 3,61 metros cuadrados. Y ahí ya tenemos el área de todo lo que sería el bloque de hielo que soporta un peso de 90 kilogramos. ¿Sí? Obviamente que si yo, esta es el área mínima, digamos, ya si hago un área un poquitito menos, ya se va a hundir del todo. ¿Sí? Y se va a mojar esta persona. Ahí en esta altura apenas estaría mojando las plantas de los pies, digamos. Y bueno, ya ahí si lo puedo más grande el área, igual cada vez va a ir flotando más. Bueno, ese es el problema 2. No sé si tienen alguna duda.
¿Hay alguna duda? Bueno, imaginemos que entendí. A ver, Laura me dice que puede explicar. La parte donde hiciste Sí, H. A por altura. A, Acá, A volumen, por H. volumen, siempre. ¿Se acuerda que volumen siempre va a ser, por ejemplo, si tengo un cubo, bueno, un cubo tiene todo lado igual, entonces decíamos que era lado por lado por lado, lado por lado por lado, o lado al cubo. Y área dijimos que era igual a, si es un cubo de un cubo, va a ser Lado lado por lado. por lado. ¿Sí? Entonces, si yo tengo estos dos lados, lo puedo reemplazar por área. ¿Sí? Lo mismo estoy haciendo acá. Acá en área por altura. ¿Sí? Yo sí puedo decir que este L del costado es la altura del cubo. Y bueno, el otro en la base y la profundidad, por ejemplo. ¿Sí? Nada más que eso. Un área es un volumen, la multiplicación de los lados. Depende de la forma geométrica, obvio. Pero acá vamos a hacer que es área por altura. De ahí sale el área de por altura. Entonces, ¿se entendió, Laura? Ah, genial, Laura. Sí. No sé si hay alguna otra duda. ¿Alguna? Aprovechen, chicos, para preguntar. Porque ahora pasaríamos con Álvaro, ¿no? Eh, sí, Álvaro o Fátima, cualquiera de los que estén listos. Hola Bien. chicos, disculpe que veo Ahí. mucho ruido acá. ¿Cómo están? Bien. Entra ¿Cómo Álvaro. estás, Álvaro? Bien, bien, todo bien. ¿Todo bien, Con Álvaro? calor, ¿no? Bastante calor. Sí. Está lindo, está lindo. Yo prefiero esto que el invierno. Ahí dejé de presentar. Sí, Ahí. ahí dejé de presentar. Buenísimo. Bien, ahora presento yo. Sí, la verdad que yo también prefiero el Sí, el calor, te invierno digo. no, no hay chance. Sí. El invierno te da ganas de dormir Está nada más. cuando vos quieras, Álvaro. Ahí está, no sé si se ve. Sí, se está compartiendo perfecto. Buenísimo. Sí, Bien, a mí me tocó el punto 5. Bueno, empezamos en el punto 5. Nos dice una esfera de volumen 0,08 metros cúbicos. Sería nuestro primer dato. Se encuentra aprisionada en la esquina de un recipiente. Acá tenemos la figura, nosotros vemos que está en esta esquina, obviamente no llega hasta la esquina, sino que tiene dos puntos de contacto, que sería el punto B y el punto A. Y él dice que contiene agua. Ese sería otro dato de nosotros. Para la parte de lo que sería hidrostática, es importante saber cuál es el líquido que nosotros tenemos en el recipiente, porque o sea, de ahí se ve si la densidad del agua, por ejemplo, sería 1000 kilogramos metros cúbicos, si fuese de aceite sería 800 y así, varía de acuerdo al líquido. Así que es importante que nos digan el líquido en el que se encuentra o en el que estaríamos trabajando. Bueno, nos dice que si el peso de la esfera es de 200 newton, calcular las fuerzas de reacción de las paredes del recipiente en A y B y que despreciemos el rozamiento. Bien, entonces, haciendo un diagrama cuerpo libre, tendríamos lo que sería el peso y al estar en agua, esto tendría una fuerza que se llama empuje, que la tira para arriba. Bien, ahora cuando nosotros vemos que la esfera nos tira para arriba, tiene un punto de contacto en B que nos produce lo que sería una fuerza de reacción. Esta fuerza de reacción vendría a ser para abajo. ¿Por qué iría para abajo? Porque la esfera, al tener una fuerza de empuje que hace que vaya para arriba,
nosotros tenemos que tener una fuerza que contrarreste eso. ¿Por qué? Porque al estar en hidrostática, esto se mantiene quieto. Entonces, al mantenerse quieto no se acelera, nosotros tenemos que tener una fuerza que nos contrarresta esto y haga que se mantenga quieto. Bien, bueno, dicho esto, ya podemos empezar a calcular lo que sería las reacciones. Bien, para calcular las reacciones, perdón que me olvidé borrar esto no iba. Bueno, esta no va a partir de acá abajo. Bien, hacemos sumatoria de fuerzas en I. En este caso en I porque son donde más datos tenemos. Tenemos el empuje, que el empuje siempre va a ir para arriba, ya que actúa la gravedad y bueno, el empuje del agua. Entonces se maneja en orientación vertical. El peso, que también siempre va hacia el centro de la gravedad, que sería la de la Tierra, también es vertical. Y la reacción. Acá tenemos dos reacciones. La reacción en B, como ustedes pueden ver, tiene una cierta inclinación. Entonces la reacción en B se va a descomponer en reacción en B, tanto en X como en Y. Y después la reacción en A simplemente es horizontal porque tiene un contacto acá en esta parte de la esfera. Bien, entonces solo vemos lo que sería reacción en I. Igual a 0 porque esta esfera se mantiene quieta. Bueno, calculamos el empuje. ¿Cómo se calcula el empuje? El empuje es igual a la densidad del medio, en este caso del líquido, digamos, en este caso el agua. Después, el volumen de la esfera o del cuerpo que está sumergido por la gravedad. Bien, la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. El volumen de la esfera nos dan de datos que es 0,08 metros cúbicos y la gravedad, que es siempre la misma, 9,8 metros sobre segundo. Calculamos esto, el metros cúbicos con metros cúbicos se va y nos queda kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, que eso es igual a newton. Entonces nos da que el empuje es 784 newton. Bien, entonces ahí ya tenemos lo que sería el empuje. Menos el peso. El peso nos dan de datos que son 200 newton, simplemente los reemplazamos y de ahí despejamos la reacción en I. Bueno, ya tenemos la reacción en I. La reacción en I vendría a ser esta que está acá. Bien, a nosotros lo que nos están pidiendo es la reacción en B y la reacción en A. Para sacar la reacción en B, simplemente sacamos con lo que sería trigonometría. Tenemos un cierto ángulo. ¿Qué ángulo tenemos acá? Acá, para averiguar qué ángulo tenemos, podemos descomponer en triángulos. Tendríamos, por ejemplo, un cateto acá, el otro cateto sería esta, y esta sería la hipotenusa. 53 grados tenemos de este lado, entonces acá en este lado tendríamos 37. Bueno, una vez que sepamos que acá tenemos 37, entonces de este lado vamos a tener 53. Si de este lado tenemos 53, quiere decir que acá tenemos 37. O sea que el ángulo que tenemos entre la reacción en I y la reacción de B sería 37 grados. Bien, una vez que sepamos eso, sacamos lo que sería la reacción en B. Reacción en B va a ser igual a la reacción en I sobre, como está acá, sería coseno, porque es el adyacente, de 37 grados. Entonces reacción en B es igual a 731,24 newton. Bien, ya tenemos lo que sería la reacción en B. Ahora sacamos lo que sería la reacción en A, que es la otra que nos están pidiendo. Reacción en A, si nosotros nos ponemos a ver horizontalmente, tenemos la fuerza que sería la causante que te da la reacción en B. O sea, la reacción en B, si la descomponemos, tenemos vertical y horizontalmente. Entonces tenemos una acá, tenemos que tener otra que contrarreste. La única fuerza que tenemos que nos contrarreste va a ser la reacción en A. O sea que sería este. Entonces la reacción en A vendría a ser la reacción en B, pero X. Bueno, entonces reacción en A es igual a la reacción de B, acá me voy a poner la B. No, reacción en B de X. Bien, la reacción de B de X va a ser igual a la reacción en B, sería esta reacción, por el seno, porque sería este lado, el seno de 37. Una vez que tenemos eso, ya calculamos la reacción de B anteriormente, por el seno de 37, y nos da que la reacción en A
es igual a 440,05 newton. Y con eso calcularíamos lo que serían las dos reacciones. No sé si se perdieron en algún lado, tienen alguna duda. Me veo nada. Darío dice que ninguna. Y no sé si hay más duda. Pregunten nomás. Bien, no hay duda, parece. No, parece que no hay ninguna duda. Sobre el profe, Álvaro, que se pasa. Buenísimo. Bueno, si no hay dudas, pasamos al otro. Entonces, cualquier cosa, igual si surge alguna duda, pregunte, no hay problema. Igual también si estoy explicando algo y no se entiende esa parte, hablen y párenme y díganme, esta parte no entiendo, entonces lo volvemos a explicar, no hay problema. Así que bueno, pasamos al punto 6 entonces. Bueno, el punto 6 dice, una pequeña esfera de concreto de 2,4 gramos sobre centímetros cúbicos. Nuestro primer dato sería la densidad de la esfera. Se deposita suavemente en la superficie de una corriente de agua cuya velocidad es igual a 3 metros sobre segundo. O sea que acá tendríamos lo que sería un tipo río, por así decirlo, de 8 metros. No, todavía no leí la parte de 8 metros. Del río, la cual tiene 3 metros sobre segundo su corriente y se deja caer acá una esfera de concreto. Nos pregunta cuánto tiempo tardará la esfera en tocar el fondo del canal de 8 metros de profundidad. Acá sí, ahí dice 8 metros. O sea que nuestro canal va a tener 8 metros y tiene su velocidad de 3 metros sobre segundo. Nos pregunta qué distancia recorre y que consideremos la velocidad del agua permanece constante y dirección horizontal en todas las profundidades. Quiere decir que va a tener la corriente todas para acá, bueno, supuestamente verticalmente, todas verticales, en ningún momento la corriente va a variar, va a subir o va a bajar, simplemente son siempre verticales, horizontales, perdón. Bien, entonces sabiendo eso, nosotros tenemos que ver el tiempo que va a tardar en caer. Bien, nosotros para saber cuánto tiempo demora en caer, tendríamos que aplicar lo que sería la fórmula de caída libre, lo que sería la primera parte de cinemática. Bien, para eso utilizaríamos esta fórmula. La altura es igual a la altura inicial más la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, o la gravedad. Pero acá no se aplica la gravedad porque tenemos agua. El agua produce un empuje y hace que la aceleración sea menor. Entonces, esta aceleración no va a ser la de la gravedad. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es calcular esta aceleración. Bien, ¿cómo hacemos eso? Ahora sí pasamos a lo que sería la parte de hidrostática. Para la parte de hidrostática hacemos sumatorias de fuerza en I. Bien, acá hay que hacer la convención de signos. Yo lo puse al empuje como negativo y al peso como positivo. ¿Por qué puse así? Porque el movimiento está yendo hacia abajo. Entonces, como va hacia abajo, yo consideré que mi peso, que también va hacia abajo, va a ser positivo. Y voy a considerar que mi empuje, que va hacia arriba, va al sentido contrario, va a ser negativo. Si ustedes quieren, pueden ponerlo con el otro signo, no hay problema. Siempre y cuando tengan en cuenta que tienen que respetar lo que sería su convención de signos. Así que bueno, en este caso yo utilicé así. Como el movimiento va hacia abajo, mi peso que también va abajo va a ser positivo y mi empuje que va hacia arriba, que va en el sentido contrario, va a ser negativo. Bien, dicho esto, calculamos lo que sería el empuje. El empuje, como les dije anteriormente, es la densidad del agua, o bueno, del medio, que en este caso es el agua, por la gravedad, por
el volumen de la esfera o la piedrita que tenemos acá de concreto, más el peso. El peso no nos dan, pero sabemos que es masa por gravedad, igual a, cuando nosotros vimos hace rato en hidrostática, o sea, el ejercicio de hidrostática, esto también vendría a ser, por así decirlo, hidrostática, porque no se mantiene quieto, dijimos que era igual a cero. En este caso, esta esfera sí se mueve, o sea, sí cae, entonces tiene una cierta aceleración. Entonces no sería igual a cero, sino que sería igual a masa por la aceleración. Si se dan cuenta, esto vendría a ser una fórmula de la parte de dinámica, con la diferencia que solamente tenemos la que sería la fuerza de empuje y el peso. No hay una fuerza externa que a nosotros nos involucre en este movimiento. Bien, entonces ya reemplazamos lo que sería el empuje, el peso y la masa por la aceleración. Bien, la densidad la tenemos, es del agua. La del agua es siempre la misma, que sería 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Gravedad también siempre es la misma. Ahora el volumen. El volumen nosotros no lo tenemos, pero ¿qué tenemos nosotros de dato? La densidad. Si nosotros reemplazamos la fórmula de la densidad, sabemos que la densidad es igual a la masa sobre el volumen de, obviamente, lo que estamos diciendo nosotros que tenemos. O sea, en este caso sería el volumen de esa esfera. Bien, de ahí nosotros tenemos volumen de esfera, volumen de esfera. Despejamos este volumen de esfera y nos quedaría masa sobre la densidad. Entonces, dijimos que el volumen de la esfera es igual a masa sobre densidad. Entonces, eso reemplazamos acá. Tenemos masa sobre la densidad de la esfera. Más masa por gravedad igual a masa por aceleración. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Analizamos, tenemos masa en este término, masa en este término y masa en este término. Podemos simplemente cancelarlo. Entonces nos quedaría densidad del agua, 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, por la gravedad, 9,8 metros sobre segundo cuadrado, sobre la densidad de la esfera, que son 2,4 gramos sobre centímetros cúbicos, que pasando a la unidad que nosotros necesitamos para tener estas mismas unidades, sería igual a 2400 kilogramos sobre metros cúbicos. Bien, acá la masa se nos fue, así que nos queda simplemente la gravedad, y acá también la masa se nos fue, nos queda la aceleración. Ya tenemos todos los datos para calcular nuestra aceleración. Resolvemos esto, kilogramos sobre metros cúbicos, si nos dan con estos kilogramos sobre metros cúbicos, y nos queda metros sobre segundo cuadrado. Nos da menos 4,08 metros sobre segundo cuadrado, más 9,8 metros sobre segundo cuadrado, son las mismas unidades, los podemos sumar algebraicamente. O sea que la aceleración es igual a 5,71 metros sobre segundo cuadrado. Ya sacamos nuestra aceleración. La aceleración que tiene desde que se suelta hasta que cae. Bien, una vez que sepamos esto, ya podemos ir a nuestra fórmula inicial, que era la que nos llevó a sacar la aceleración, que sería la de caída libre. Bueno, altura. Es igual a altura inicial, yo la puedo considerar como que es 0. Más velocidad inicial. Si se dejó caer, también va a ser 0. O sea que todo este término se nos cancela. Más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Bien, 1/2 de la aceleración. La aceleración a la que acabamos de calcular, el tiempo es lo que nos piden, y la altura la tenemos, que son 8 metros. Despejamos el tiempo. Nos quedaría 1/2, pasaría como multiplicación por 2. Esto que está multiplicando pasaría dividiendo, y nos queda igual a el tiempo al cuadrado. Resolvemos esto, nos da 2,80 segundos al cuadrado, el cuadrado pasa como raíz, y nos queda que el tiempo es 1,67 segundos. Bien, ese 1,67 segundos es lo que demora desde que se suelta hasta que cae. Bien, esa sería nuestra primera consigna: cuánto tiempo tarda la esfera en caer los 8 metros. Y ahora, ¿qué distancia horizontal corre? Si ustedes recuerdan, esto tiene una corriente de 3 metros sobre segundo. Bien, entonces esto no va a caer así. O sea, esto no cae verticalmente. Sino que si recuerdan de movimiento, ¿cómo se llama? Relativo,
recordarán que si esto tendría que caer así, pero tiene una corriente, esto caería para este lado. Bien, a nosotros lo que nos están pidiendo calcular es esto, desde acá hasta acá. ¿Qué distancia recorrió? Bien, ahora si recordamos el movimiento relativo, el tiempo que recorre de acá hasta acá va a ser el mismo que recorre de acá hasta acá. Y va a ser lo mismo la distancia esta. O sea, el tiempo tanto en los dos catetos como en la hipotenusa va a ser el mismo. Bien, entonces nosotros tenemos acá la velocidad. Tenemos el tiempo, podemos simplemente calcular esta distancia. Con la fórmula más simple de todas, que sería la distancia igual a velocidad por el tiempo. La velocidad, ¿qué velocidad sería? La de la corriente, 3 metros sobre segundo, por el tiempo 1,67 segundos. Y de ahí sacamos que recorre 5,02 metros. Eso sería desde que se suelta hasta acá. Esta sería la distancia horizontal que nos están pidiendo. Bien, eso sería todo el punto 6. No sé si les quedó alguna duda, alguna consulta. Bueno, parece que no hay duda. ¿Y qué hacían dormirse cuando terminen de hacer la tarea? Bueno, si no hay duda. Ahí está la Marti. Era Milo. Ay, no me Hola. digas. Hola, Pati. Qué divina esa criaturita. Ya estoy, ahora sí. Sí, todo bien. Bueno, comenzamos con el punto 3 y 4. Estos puntos tienen cositas que están medio sencillos de hacer, pero que está bueno para... Así que voy a empezar a compartir pantalla. A ver, denme un segundo. Ah, no me deja compartir pantalla. Eh, Ahí está. ¿Se ve? Hola. ¿Se ve la pantalla? Sí, Yo la Pati. veo. Se está compartiendo. Ahí está. Ahora sí. Sí, ahí está. Bien. Uy. No está. Bueno, el punto 3 nos daba la densidad del oro, la densidad de la plata. Ah, bueno, primero nos decía que teníamos una corona sumergida en agua. Y nos pedía calcular el volumen de plata y el volumen de oro que contenía la corona, porque nos dice que es una mezcla entre oro y plata. Como dato nos da la densidad del oro, la densidad de la plata, el peso de la corona en el aire y el peso de la corona en el agua. Bueno, lo que primero vamos a hacer es acordarnos de esta fórmula. El peso en agua de la corona va a ser igual a lo que pesa en el aire menos el empuje. Esto sí que anoten cuando les den el peso del aire y del agua de cualquier cuerpo, saben que el peso en el agua va a ser igual al peso en el aire menos el empuje. Como ya les dijeron anteriormente, el empuje es igual a la densidad del líquido por la gravedad por el volumen del cuerpo sumergido. A nosotros nos dan los pesos en kilogramos fuerza, que para pasarlo a newton se multiplica por la gravedad. Y lo que yo hice fue también pasarlo a gramos, porque las densidades nos las dan en gramos. Entonces acá siempre tengan en cuenta las unidades. Entonces, ¿qué hacemos? El peso del aire es 1630 gramos menos 1530 gramos por la gravedad
va a ser igual a la densidad del agua por la gravedad por el volumen del cuerpo sumergido. La gravedad se simplifica y lo que calculamos es el volumen del cuerpo sumergido. Como saben, la densidad del agua es dato, 1 gramo sobre centímetros cúbicos, si estamos hablando en centímetros, y 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, si hablamos de metros cúbicos y kilogramos. Entonces, este es el primer dato que sacamos de este ejercicio. Cuando ya tenemos el volumen del cuerpo sumergido, vamos a saber que el volumen del cuerpo sumergido es igual al volumen del oro más el volumen de la plata, que son los componentes de la corona. En este caso despejé el volumen de la plata. Que esta ecuación las vamos a reemplazar en la que sigue. Otro dato que tenemos que saber en este dato es que la masa de la corona va a ser igual a la masa del oro más la masa de la plata. Nosotros sabemos que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Entonces despejamos y nos va a quedar que el masa va a ser igual a la densidad del oro por el volumen del oro más la densidad de la plata por el volumen del plata. Este ejercicio más que nada es de despeje y reemplazo. Entonces, ¿yo qué hice? De la ecuación anterior, reemplacé el volumen de la plata, que es igual al volumen del cuerpo sumergido, que calculamos en la primera instancia, menos el oro. Hicimos todo el despeje y nos da que el volumen del oro es igual a la masa del cuerpo menos el volumen del cuerpo por la densidad de la plata sobre la densidad del oro menos la densidad de la plata. La masa del cuerpo vamos a usar la que dan como dato en el aire, que sería la masa real de la corona. Despejamos esto. Y acá me confundí, la masa del... Acá es 1630, no es 1530. Entonces salió mal el cálculo. Nos daría 1630 menos 100. Ahora olvido. Menos 10,53. Da 65,64. Ah, sí. Acá lo calculé bien, nada más que acá es 1630. Y el volumen de la plata viene del anterior y nos da 34,36. Y ya está hecho el problema. ¿Se entendió? Era de reemplazo, pero tenían que saber la fórmula que el peso en el agua es igual al peso del aire menos el empuje. ¿Se entendió este ejercicio? Vamos a 4. ¿O alguna duda? Fui muy rápido. Bueno, voy a creer que se entendió. Así que vamos a pasar al punto 4. El punto 4 es muy similar a los que ya venían viendo. Nos da una esfera que está flotando en el agua y nos dice que tiene la mitad por sumergido y la mitad flotando. Nos da el radio interno de la esfera, el radio externo, la densidad relativa y nos pide que calculemos la densidad de la esfera y la densidad del líquido. Este dato también es muy importante. Si nos dan la densidad relativa, recuerden que la densidad real es igual a la densidad relativa por la densidad del agua. Esta fórmula la tienen que acordar siempre, porque la densidad real es que nosotros necesitamos para el ejercicio. Acá nos dice que la densidad relativa del líquido en el cual estaba sumergida la esfera era igual a 0,8. La densidad del agua sabemos que es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos por 0,8, entonces nos da
del líquido es igual a 200 gramos en metros cúbicos. Nos pide que calculemos la densidad de la esfera. Entonces nosotros tenemos que el empuje es igual al peso. Acá se lo puede hacer de dos formas. Yo lo hice de la forma más directa, que es igualando el empuje con el peso. Entonces nosotros sabemos que el empuje es igual a la densidad. Bueno, yo acá puse agua, pero en realidad es la densidad del líquido en el cual está sumergido por el volumen del cuerpo sumergido. El volumen del cuerpo sumergido en este caso es el volumen de la esfera sobre 2, porque nos dice que solamente está sumergida la mitad de la esfera. Igual, bueno, la masa de la gravedad, que es el, el peso. Pero nosotros al tiempo sabemos que la masa es igual a la densidad de la esfera por el volumen de la esfera. Entonces, reemplazando, nos da que la densidad de la esfera es igual a 400 kilogramos sobre metros cúbicos. Esa es la forma más directa. Y para hacerlo, para usar todos los datos que nos dan en el ejercicio, lo que primero podemos hacer es calcular el volumen de la esfera, después calcular el empuje y después calcular sabiendo que la masa, que el peso del empuje es igual a la masa por la gravedad, que nos va a quedar igual entonces a la densidad por el volumen de la esfera, por la gravedad, de ahí despejamos cuánto vale la densidad y nos da exactamente lo mismo, 400 kilogramos sobre metros cúbicos. Y ya tenemos el primer punto. Y la segunda parte del ejercicio nos decía que calculemos la densidad del líquido cuando estaba totalmente sumergido. ¿Qué líquido nos permite que nuestro cuerpo esté totalmente sumergido? Entonces hacemos lo mismo, el empuje va a ser igual al peso, el empuje igual a la densidad del líquido por la gravedad, por el volumen de la esfera, del cuerpo sumergido, en este caso es el volumen de la esfera porque está totalmente sumergido, igual a la densidad de la esfera, que es la que calculamos anteriormente, por el volumen de la esfera, por la gravedad. Recuerden que esto es la masa. La gravedad se simplifica, el volumen se simplifica, entonces nos queda que la densidad del líquido va a ser igual a la densidad de la esfera. Y ahí termina el punto 4. Y eso es todo lo que teníamos para ver. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Bueno, parece que no hay duda. Sí se entendió. Gracias, Darío, por responder. Estamos Quedó bien. claro. La- Gracias, Carolina. Tengan en Carolina cuenta que dijo que los... podía explicar lo de ayer, ¿explicaron eso? No me acuerdo. Ah, lo del rubidio de nuevo. Pero dijo después que sí. Acá lo del Ah, rubidio te quedó más claro o no. Parece que le están enseñan. re filosos los chicos. Sí. Mejor. Tengan en... ¿Puedes mostrar cómo sacaste el volumen en la esfera? Me faltan unos datos. Sí, ya muestro. Igual, las imágenes de los ejercicios se las vamos a mandar. Pero ahora muestro. Mm, acá está, el volumen de la esfera. El volumen de la esfera es igual al volumen exterior de la esfera, digamos, menos el volumen interior de la esfera. Es como que estamos sacando de una esfera completa y le restamos el que hace el volumen de la esfera interna. Otra forma es 4 por pi por el radio exterior menos el radio exterior elevado al cubo menos el radio interior elevado al cubo. Y nos da el volumen de la esfera hueca. ¿Listo? Sí. Bien. Tengan en cuenta esos
estas pequeñas cosas como lo de la densidad relativa, que por ahí en el parcial siempre, casi siempre dan la densidad relativa y la usan tal cual y no. A la densidad relativa hay que multiplicarla por la densidad del agua y eso les va a dar la densidad real con la que ustedes tienen que trabajar en el ejercicio. Eso tengan en cuenta, eso es muy importante. Y bueno, otra también ecuación que es importante es la de el peso, que el peso en el agua es igual al peso en el aire menos el empuje. Eso también es importante en caso de que le den los dos pesos. Así que bueno, eso es todo por la clase de hidroestática.